Hola, buenas noches. Pues mucho gusto y muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Bueno, nosotros somos Novamind. Ahorita vamos a estar hablando a algunos de los integrantes de la clínica y les agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Vamos a tener una charla un poquito interesante que tiene por título A mi abuela se le va el avión. Y este tema lo elegimos porque, bueno, pues es una de las formas de las que habitualmente tomamos para referirnos a situaciones en específico. Y este es uno de los temas que nosotros trabajamos con un poquito más de interés, precisamente por nuestra formación y sobre todo por el impacto que nosotros queremos que haya en la sociedad. Yo soy Hugo Vega, perdón que me presente yo primero, pero es que estoy ahí hasta arriba porque yo voy a empezar la charla y el día de hoy la charla la vamos a dar en nosotros tres: Hugo Vega Hernández, médico psiquiatra; la maestra Ana Laura Utrilla, que va a hablar después de mí, que ella es neuropsicóloga; y la maestra Zaira Sarkis, que ella es psicoterapeuta. Nosotros somos parte del equipo de Novamind y vamos a estar teniendo una intervención precisamente para hablar de este tema. Y antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Han escuchado esta frase, no? Que a alguien se le va el avión. ¿Han escuchado frases relacionadas a esto? ¿Cómo cuál? Se le van las cabras al monte. ¿Qué otra? Ya se des... Pero eso es más cuando ya se está un poquito mal, pero sí. ¿Qué otra? Hay unas frases bien divertidas que utilizan ahorita y les voy a decir, ahorita vamos a ver. ¿Qué otro? Entonces, esto por lo regular sabemos que se refiere a un adulto mayor, que ya es mayor y que tiene ciertas fallas. Entonces, la gente habla que ya se le va el avión, ¿sale? Se le van las cabras al monte porque hay palabras que ya no recuerda. Ya se deschavetó porque está diciendo cosas bien extrañas. Otras cosas. ¿Qué otros términos se les ocurren? ¿Cuál? ¿Cuál? Está chiflado, sí, porque dice cosas un poquito diferentes. ¿Qué más? Hay un chorro de frases. Si ustedes le preguntan a la gente en general, van a empezar a hablar de este tipo de cosas. Pero, ¿qué se refiere? ¿A qué se refiere que alguien ya se le va el avión? Que se le olvidan las cosas. ¿Qué más? Está diciendo una cosa y pierde el hilo y no llega a terminar la idea o la frase. ¿A qué más? Se le olvidan las cosas desde lo que está diciendo hasta la práctica, ¿no? Pero ¿a quién de ustedes no se le ha ido el avión? ¿Se te ha ido el avión alguna vez? Que llegas a la cocina y de repente así de, ¿a qué vine, no? Estás haciendo la tarea y de repente te da hambre, vas a la cocina, regresas, estás comiendo la manzana y tu mamá, ¿qué estás haciendo? Pues comiendo, tenía hambre. No tenías que estar haciendo la tarea. La tarea, sí es cierto. Entonces nos regresamos, ¿no? ¿Esto por qué? Pues obviamente se nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice la gente acerca de que se le va el avión? Anda desmemoriado, es olvidadizo, lo alcanzó el alemán, teniendo en cuenta que el Alzheimer, se le van las cabras al monte, de 100 mexicanos dijeron, ¿no? Bien, está dentro de las primeras cinco. Anda en otro planeta, anda en otra sintonía, no le sube agua al tinaco, pero eso nos pasaste. Y es para nosotros desconcertante. Ahora, ¿qué tan desconcertante es esto para una persona que sí está teniendo un problema, ¿no? Entonces, obviamente nosotros como mexicanos tenemos esta forma divertida de buscarle el contexto a las cosas, pero cierto es que no siempre cae muy bien, sobre todo a la persona que lo está viviendo. Es por eso que nosotros quisimos ponerle a la charla el nombre de A mi abuela se le va la vida. ¿Ah? Porque es una palabra, es un término coloquial, sin embargo, sabemos que no es el más adecuado. Pero, ¿hasta qué grado es normal la pérdida de las memorias y otras facultades? ¿Es normal que se nos vaya el avión? ¿Es normal que se nos olviden las cosas? ¿Es parte de nuestra normalidad no acordarnos de cosas? Sí. ¿Qué cosas estarán influyendo para que de repente no me acuerde de las cosas? ¿Qué influirá para que yo no me acuerde de algo?
El estrés, estoy disperso por alguna situación. ¿Por qué podré estar disperso o inatento? Porque estoy tratando de resolver mi vida desde mi cabeza. Claro, y obviamente eso hace que cuando me habla el marido, de repente, sí, mi amor, ahorita, chin, ¿qué me dijo, no? Entonces, ¡pum! Se tapa todo, ¿no? O, mamá, ya te dije esto, ¿cuándo me dijiste? Sí, sí me dijo, pero yo estaba pensando en lo que para mí en ese momento era importante. Ajá, hay muchas situaciones. Eso hace que no ponga atención, no estoy concentrado y de manera colateral no voy a grabar la información, porque son tres funciones distintas: atención, concentración y memoria. ¿Sale? Es importante esto, ¿por qué? Porque se piensa que la persona que está perdiendo la posibilidad de mantenerse en contacto con lo que hay alrededor, de primera instancia es la memoria y no siempre es así. Al contrario, hay otras funciones mentales que son importantes que nos ayudan a poder responder a las situaciones que hay alrededor. Ahora, es normal, a través del tiempo se va adaptando, nuestras funciones mentales se van adaptando. Y estas funciones que se van adaptando, obviamente van cambiando. No me van a dejar mentir, cuando somos chiquitos somos esponjas, todo lo aprendemos, principalmente las groserías, ¿verdad? Tú no te aprendes las groserías. Escúchalas, pero no las aprendas. Principalmente cosas que no tenemos que hacer, pero nos aprendemos todo, nos aprendemos poesía, nos aprendemos libros, nos aprendemos caricaturas, nos aprendemos todo lo que hay alrededor. Conforme vamos creciendo, esta memoria ya no está tan afinada, pero sí se van afinando otras funciones mentales que cuando somos niños no tenemos. Por ejemplo, un niño no regula sus impulsos. Nosotros se supone que ya debemos de hacerlo, pero bueno, la corteza prefrontal va madurando y entonces vamos teniendo ciertos impulsos que de niño no podemos. Entonces van cambiando las funciones. Es ahí donde la memoria va teniendo diferentes formas de manifestarse. Pero la memoria no solamente es recordar un nombre o recordar una calle o recordar un rostro, sino que tiene muchas cosas en común. Digo que tenemos de cómo se manifiesta la memoria. Está la memoria sensorial, está la memoria de imágenes, está la memoria auditiva, está la memoria, el olfato, el gusto. Y ustedes no me van a dejar mentir. Hay algunas esencias que tú la hueles y dices, mi abuelita, mi primer novio. No es cierto. No, yo no tuve primer novio, espero nunca tenerlo. Pero bueno, hoy en día ya todo puede suceder, ¿no? Pero espero que no. Entonces, a lo que voy es, este tipo de situaciones tienen diferentes formas de registrar en mi pensamiento y también la forma en cómo lo evoco. El otro día estaba yo pensando, no, justo ayer estaba yo pensando, yo fui muy feliz cuando era niño, ¿no? Y entonces, obviamente, lo primero que pensé fueron los recuerdos bien bonitos de mi infancia. Dije, a ver, ¿todo el tiempo fui feliz? No, aquí me la pasé mal. Aquí pasa. Entonces empecé a recapitular y dije, pero tampoco me la pasé tan mal, porque yo ahorita estoy haciendo un juicio de lo que estoy recordando y entonces a veces yo puedo decir, eso fue un recuerdo traumático, ¿no? Y entonces, ahorita que lo veo a la distancia, puedo darle una connotación diferente. ¿Qué voy con esto? Que la memoria va de la mano de otro tipo de situaciones, la emoción, el recuerdo, la construcción de las ideas, ¿no? Entonces, ¿es normal la pérdida de la memoria? Sí, claro, la modificación, pero la pérdida como tal, no. La memoria se modifica a través del tiempo y hay cambios. A través del tiempo, la memoria se va cambiando, ya no tengo la misma velocidad para procesar la información, necesito un poco de más tiempo, pero sí puedo consolidarla. Y conforme pasa el tiempo, me tardo un poco más, pero sí puedo consolidar. Y si me tardo un poco más en recordar algunas cosas, también me tardo un poco más en aprender y también tardo un poco más en responder. Y siendo adulto mayor, esto les pasa. Se han dado cuenta que algunos adultos mayores, cuando hablas con ellos, les cuesta un poco más recordar, pero se acuerdan. Si a nosotros nos pasa que estamos hablando con un amigo, le decimos, el nombre de la persona esta era, ya se me olvidó, ¿no? 2, 3 días después estás haciendo cualquier cosa. Juanita, se llamaba Juanita. Ahorita le habla a mi amigo para decirle que, y le mando mensaje. Era Juanita. Juanita, ¿quién era Juanita? Pues la que estaba yo diciendo hace 2, 3 días.
Eso nos pasa a nosotros. ¿A ti te pasa? ¿Ves? Nos pasa a nosotros. A mí me pasa más que a ti seguramente. ¿A qué voy? Estos cambios son normales, pero ¿hasta qué grado realmente esto es normal o no es normal? Y tal vez me equivoqué un poquito porque no es deterioro, sino cambios normales. Cambios normales. Hay pérdida de la velocidad para procesar. La velocidad para procesar las cosas es diferente a un niño, a un joven, a un anciano. El anciano las procesa más lento, pero aún así puede tener este procesamiento adecuado. Hay dificultad para aprender nuevas cosas, pero hoy en día ya estamos viendo ancianos en la universidad tomando clases y llegando a la licenciatura, a la maestría o al doctorado. Ajá. Yo tuve un compañero estudiando medicina que era físico matemáticos, físico matemático, tenía como 65 años cuando entró a la carrera. Habrá salido como de 75, 72. Bueno, quién sabe cuánto se habrá tardado, pero ya estaba grande. ¿Hay problemas de memoria? Sí, les decía, sobre todo para recuperar información, nos tardamos un poquito más. Hay dificultad para encontrar algunas palabras, lo que yo les decía. Nos tardamos un poquito más en recuperar esta información y hay cambios en la atención y concentración que va de la mano de la memoria y la velocidad de procesamiento. Pero esto es normal. Ajá. Hay funciones que cambian y que son normales. Ojo con esto. En el adulto mayor, más allá de los 65 años, es común que haya un poco de fallas que son más grandes. Y, pero no todos van a tener una falla grave. Si bien esto cambia, eh, algunos, más o menos el 30% de los mayores de 65 años, va a tener un poco de fallas que sean más notorias que este deterioro normal. Eso no quiere decir que tengan demencia. Ojo, porque hay un cambio normal, hay un deterioro cognitivo leve que casi no se nota, en el que pueden hacer todas sus actividades normales de la vida, pueden hacer todo, pueden trabajar, pueden dar clase, pueden dar consulta, pueden cuidar a los nietos, pueden manejar, o sea, hay fallas que son pequeñas, casi imperceptibles y que no les causan un problema en la función normal. Y está la demencia, que la demencia es un grupo de padecimientos dentro de los que está el Alzheimer. La demencia, lo que llamaban demencia senil, es este deterioro que existe cuando el adulto mayor ya es muy añoso, cuando ya tiene muchos años, cuando ya es muy grande, ¿vale? Pero cierto es que es parte de las demencias. Ahora, hay otro tipo de demencias. Hoy en día se llaman trastornos neurocognitivos mayores y tienen características específicas. Hay un declive significativo comparado con el nivel previo. Es decir, esta persona ya no puede hacer lo que hacía. Por ejemplo, ya no puede cocinar. ¿Por qué? Porque le pone sal a lo que no lleva sal, le pone azúcar en lugar de sal, le cambia los condimentos y cuando tú pruebas la comida, sabe un poquito diferente. ¿Sale? Entonces, ese es en el caso de la mujer. ¿Qué pasa con el hombre? Un hombre que tiene que hacer cuentas, de repente se da cuenta que todo está bien, pero cuando un familiar lo nota, dice, no, papá, no estás haciendo bien la cuenta. Ajá, se te fueron aquí los miles de pesos. Y eso, obviamente, ya lleva un riesgo mayor porque puede haber pérdidas, ¿no? Entonces, esto se presenta acá. En el deterioro cognitivo leve no se presenta. Hay alteración en la atención, en las funciones ejecutivas. ¿Han escuchado las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son unas funciones del frontal que nos ayudan a generar una idea, planear y llegar a una meta. Si yo me quiero ir de aquí al centro de Puebla, tengo que estar buscando cómo llegar, la ruta. Me puedo ir caminando, me puedo ir en taxi, me puedo ir en auto. Ajá. Si traigo dinero, digo, pues me voy en taxi. ¿Cómo le hago? Y entonces genero un plan, una idea para llegar hasta allá. Ajá. Y entonces tengo que generar un plan, una idea, secuenciarlo, llevar a cabo una serie de pasos, generar una estrategia para llegar al punto final. Hay personas que empiezan a perder esta función y entonces ya no planean, ya no estructuran y lo que hacen ya no tiene un seguimiento adecuado. Entonces empiezan a cometer errores. ¿Verdad? Y es ahí donde se les quema la comida, donde dejaron las llaves abiertas, donde se les acaba el agua, el gas, y entonces entran en alguna situación
que se ponen en riesgo, porque no solo es la memoria lo que yo les decía, sino también toda una planeación para un destino final, ¿vale? Entonces, esto. Y bueno, esto lo medimos a través de test psicológicos, ya la maestra Ana Laura nos va a hablar de esto. Estos déficits interfieren en la autonomía del individuo y ya no puede vivir solo. ¿Ustedes creen que una persona que se cocina mal podría vivir solo? No, porque ya no tiene la posibilidad de ser autónomo para calentarse su comida, para hacerse toda para generar su alimentación estructurada, y esto ya lo pone en un riesgo. Ahora, ¿creen ustedes que una persona que tiene este riesgo podría tomarse de manera adecuada sus medicinas? No, porque ya no se va a acordar qué medicinas tocan, si ya se las tomó, si y no se va a dar cuenta si se toma de más, y esto lo pone en un riesgo. Imagínense tomarse 2 veces al día un medicamento para la presión que se tiene que tomar una vez. Se le baja la presión y tiene riesgo de caídas. Se toma más medicina para la glucosa. ¿Qué pasa? Se le baja la glucosa, se marea, se cae y se rompe, ¿no? Entonces tiene un riesgo muy grande. ¿Creen ustedes que podría vivir sola una persona con estos cambios? No, y esto es importante tenerlo en cuenta porque en la demencia, aunque sea leve, ya no se puede vivir de manera autónoma. En el deterioro cognitivo leve, sí, porque esa es la diferencia. Aquí no pierdes autonomía, aquí ya la empiezas a perder. Hay gente que dice, mi papá tiene demencia leve, pero puede vivir solo. Hay que ser cuidadosos porque probablemente ya tiene muchos errores que lo ponen en riesgo, ¿vale? Entonces, pero no solamente está esos síntomas, ahorita vamos a hablar de otros. Esto me pone en riesgo de tener un deterioro cognitivo, obviamente mientras más grande me vuelvo, más riesgo tengo porque mi cuerpo es más frágil. El tener antecedentes de algún padecimiento como Alzheimer me puede dar riesgo de esto. Es muy común que lleguen algunos familiares y digan, doctora, mi abuelito le dio Alzheimer a los 90 años, a mí me puede dar, este, tengo 45, ¿verdad que tengo que ir al doctor de una vez? Espérame, si le dio a los 90 años, el riesgo que te dé a ti joven no existe, a menos que tengas un estilo de vida desfavorable que te ponga en riesgo desde el punto de vista cognitivo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque hay enfermedades de Alzheimer que son genéticas, son familiares y se presentan en edades tempranas. Ajá. Si tú vives muchos años como tu abuelito, pues habría que ver su estilo de vida y el tuyo, porque eso también influye. Si tú tomas, si consumes alcohol, si consumes otras cosas, si no te cuidas, si eres obeso, si no vas al doctor, obviamente el riesgo para el corazón y para el cerebro es mucho más grande. Ahora, el hecho de tener problemas cardíacos también te favorece problemas vasculares. Delirium. El delirium es un síndrome confusional agudo. Lo que hace esto es que va generando una intoxicación a tu cerebro y esto da por consecuencia cambios en tu comportamiento, en tus emociones y obviamente respuestas en tu forma de pensar. Problemas metabólicos también me ponen en riesgo de tener problemas de deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, depresión, esquizofrenia, trastornos neurológicos e incluso uso de sustancias y o medicamentos. Pónganse a pensar, una persona que tiene dificultades para tomar decisiones y que ya no se acuerda de tomar sus medicinas, se las toma mal, se toma de más, obviamente está generando un abuso de los medicamentos y está teniendo un riesgo mayor. Ahora, pero ¿hay algo más que a lo que le deba poner atención cuando estoy pensando que alguien tiene problemas de memoria? ¿Ustedes creen que le tengo que poner atención a otra función? ¿Cómo se ve un problema de memoria? ¿Cómo notan ustedes que alguien tiene un problema de memoria? Pues hace cosas que no son normales. ¿Cómo qué? Hace cosas anormales, ¿cómo qué? No sé, a lo mejor quieren guardar algo y a lo mejor termina siendo más desastre. Puede ser. Saca todo para organizarlo y lo desorganiza. ¿Ah? Entonces hay que estar atrás de él porque ya no sabe organizarse. Ajá. ¿Qué más? Bueno, ¿Crees que el ánimo pueda ser parte de una demencia? pues puede haber algún cambio en ganas de En las etapas tempranas, cuando se empiezan a dar cuenta, se frustran porque ya no saben generar una tarea, ya no, o sea, se dan cuenta que todo está hecho un relajo y ya no saben cómo guardarlo. Se frustran, se enojan y se ponen ansiosos. ¿De qué otro modo?
¿Qué otra cosa pasa? ¿Qué otros cambios hay? Hay muchos cambios. Hay cambios del pensamiento, de la percepción, del ánimo. Si un cerebro empieza a cambiar y yo empiezo a tener dificultades en la forma en cómo recuerdo, obviamente, cuando te cuento una historia, tú me vas a decir, abuelito, esa historia es diferente a lo que me habías dicho. O abuelito, eso no es verdad. Hay cambios a nivel de la forma en cómo genero mis pensamientos. De ahí vienen estas llamadas ideas delirantes, que son ideas irracionales. Ejemplo, llega el hijo y dice, doctor, es que mi mamá dice que mi papá le está siendo infiel con la señora de enfrente y mi papá ya ni sale, anda en silla de ruedas. Dice que el otro día se salió en la noche, se fue con la vecina y entonces esperó toda la noche y mi papá no regresó. El señor ya no puede caminar, está en silla de ruedas y no es tan lógico que pueda hacer eso. Eso podría ser que está teniendo un recuerdo de algo que sucedió y lo está mezclando con la realidad del día de hoy, pero está teniendo pensamientos inadecuados. Ajá. Entonces vienen ideas extrañas y raras. Ahora, alucinaciones. ¿Qué es una alucinación? Es ver algo que no existe, escuchar algo que no existe, es sentir algo que no existe. ¿Verdad? Hay alucinaciones e ilusiones. Eso puede llegar a suceder. No está sucediendo en todos, ¿eh? No quiero decir que esto vaya a suceder en todos, porque de estos síntomas, algunos se llegan a presentar en personas que tienen un problema de memoria a mediano y largo plazo. ¿Sale? Entonces, puede haber alucinaciones, haber dificultad para reconocer a los familiares. Es común que de repente digan, tú eres Lupita, ¿verdad? La hija de mi sobrina Juanita. Y así de, no, soy tu hija, mamá. No, si te pareces a mi sobrina. No. Ajá. Entonces, eso pasa, ¿no? Sobre todo en las etapas avanzadas. Cambios en el ánimo, definitivamente, porque el cerebro está cambiando en su forma y en su función, y puede haber tristeza, desgana, desmotivación, pero también puede haber apatía. La apatía se parece a la depresión. Nada más que en la depresión yo me siento triste y en la apatía yo no hago nada. ¿Mm? Hay gente que ni siquiera se siente triste, pero no hace nada, no se le ocurre. ¿Se acuerdan que les dije de las funciones ejecutivas? La apatía tiene que ver con las funciones ejecutivas. Yo puedo estar sentadito frente a la televisión sin prenderla y estar así 2 horas. Y entonces mis familiares dicen, es que mi abuelito está deprimido. No, no estoy deprimido. Se me olvidó qué tengo que hacer y no pienso nada y no tengo voluntad. Estoy apático porque hay cambios químicos que están generándose en mi cerebro. Ahora, hay cambios en el pensamiento, en las emociones y en el comportamiento. Por lo regular, al adulto mayor nos lo traen cuando ya hay una alteración intensa en el comportamiento, porque ya hubo una evolución larga del padecimiento y en esa evolución larga, si no hay problema, no nos lo traen, pero si se pone agresivo, si tiene ideas extrañas y aparte se pone agresivo con eso, pues nos lo traen. Un día me traen a un señor que estaba pensando que su hija andaba con el chofer y entonces agarró a bastonazos al chofer y a la hija porque según él tenían un amorío. La cuestión es que el señor ya había visto cosas, escuchaba cosas, tenía cambios en el comportamiento, tenía un comportamiento extraño y ese día se puso agresivo. Lo trajeron por la agresividad, pero no por todo lo demás que tenía y llevaba 4 años con problemas de memoria. Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de esta charla? Precisamente adentrarnos a estas generalidades, porque si no conocemos esto, no vamos a saber en qué momento llevar a nuestro familiar ayuda y qué preguntar, ajá, porque también es eso. Muchas veces no sabemos qué preguntar y no sabemos cómo ¿y con quién acudir? Por lo regular no me van a dejar mentir. Cuando nosotros le contamos a un amigo sobre lo que está pasando con nuestro familiar, el amigo nos dice, ah, pues mi abuelita era lo mismo y la llevaron al doctor. ¿Con qué doctor? Con tal doctor. ¿Con el psiquiatra? ¿Por qué si no está loca? Pues no, no está loca, pero el psiquiatra ve funciones mentales, ve esta estructura anímica y el comportamiento. Y es por eso que llegan acá, pero pueden llegar antes. ¿Por qué no llegan antes? Porque desconocemos mucho del tema. Ahora, ¿por qué es importante diagnosticar? Porque este deterioro cognitivo que les dije antecede a la demencia, porque a la larga, si no lo tratamos de manera adecuada, nuestro familiar se puede volver dependiente. En ocasiones no se sospecha, incluso por los médicos. Es común que lleguen con algunos médicos y le digan, doctor, es que a mi papá se le olvidan las cosas.
Es normal, es parte de la edad, ajá, pero es parte de la edad a los 70, a los 80, a los 90, ¿no? Hay que investigar qué está pasando. Y obviamente, pues porque la vejez puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo, más allá de los riesgos asociados al gato. El cerebro va cambiando, va teniendo algunas manifestaciones y es por eso importante que lo llevemos a valoración. Ahorita la maestra Ana nos va a hacer favor de platicarnos, pues ya que tenemos algunos síntomas y ya que lo llevamos a valoración, ¿qué es lo que podemos hacer para apoyarlos? ¿Sí? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y gracias al doctor Hugo por darnos esta introducción que creo que es muy importante porque lamentablemente hay muchos mitos en cuanto al adulto mayor. Podemos encontrar dos extremos, o normalizamos o nos espantamos mucho por los cambios del adulto mayor, ¿no? Entonces, tener esta información certera y clara de qué es lo que realmente puede pasar con un adulto mayor, cuáles son como esos focos rojos, creo que es un aspecto muy importante. Pero entonces, ya tenemos el diagnóstico. ¿Y ahora qué sigue? Que creo que también de repente puede ser la parte que nos angustia. Una vez teniendo el diagnóstico, vamos a tener tres abordajes muy importantes. El trabajo que llevamos a cabo y que es parte de lo que hacemos aquí en Novamind es justamente trabajar de manera interdisciplinaria, porque el adulto mayor va a requerir o de muchos adecuaciones o acompañamientos para que realmente veamos un cambio y realmente veamos una mejoría. Ya nos decía ahorita el doctor Hugo, una parte importante es la intervención médica. Y la intervención médica va a ser ya sea algún medicamento para favorecer la memoria, ya sea que nuestro adulto mayor se ponga agresivo, que a lo mejor de repente tenga estos delirios. Entonces, ya el psiquiatra verá de acuerdo a los síntomas que se observen qué es lo que necesita. Pero el medicamento solito no va a ser suficiente, porque el medicamento está haciendo su tarea, pero también gran parte o una parte muy importante es lo que como familia vamos a hacer, pero también el tipo de terapia que le podemos ofrecer. Y entonces ahí entran otras dos intervenciones, que sería la rehabilitación neuropsicológica y la atención psicológica a la familia, porque en parte es lo que queremos hacer aquí. Los cuidadores son los que quedan de lado. Nos centramos en el paciente, nos centramos en los signos que llaman la atención, en el paciente que ya se quiso salir de la casa, que está cambiando su comportamiento y claro, requiere más atención el adulto mayor. Pero ¿qué pasa con el cuidador? ¿Qué pasa con la hija, con el hijo, con los nietos, incluso con las enfermeras, con cualquier persona que se encarga del cuidado del adulto mayor? Puede llegar a experimentar algo que es el desgaste del cuidador. El desgaste del cuidador es cuando ahora todo recae, toda mi actividad va a recaer en torno al adulto mayor y entonces eso también va a entorpecer los otros aspectos que estoy trabajando. Entonces, por eso es bien importante trabajar con los tres aspectos de manera interdisciplinaria para que realmente podamos ver un mejor desempeño y avance en nuestro adulto mayor. Hablando de lo que a mí me toca, la rehabilitación neuropsicológica. ¿Qué hacemos? Por un lado, la neuropsicología, de manera general, lo que hace es el trabajo con el cerebro y la conducta. ¿Cómo podemos ver cómo está funcionando el cerebro? Por las conductas que observamos, ¿no? No nos podemos meter a observar qué está pasando allá adentro, sino a partir de como de las consecuencias. Ya nos decía Hugo, las conductas del adulto mayor cambian mucho y muchas veces es bien doloroso para las familias, así como, ¿y ahora por qué está diciendo esas cosas que suenan imprudentes? ¿Y ahora por qué está acusando que tal persona robó algo cuando es su nieta y simplemente mi mamá olvidó dónde la guardó? Y entonces todas esas conductas se hacen muy dolorosas para la familia, pero es bien importante entenderlas. Entendiendo por qué el adulto mayor actúa como lo hace, vamos a poder comprenderlo mejor y vamos a poder tener un mejor acercamiento a sus conductas y ayudarle, corregirles y entonces también conservar la relación entre mi familiar y yo. Entonces, desde neuropsicología, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a buscar retrasar el avance del deterioro. Lamentablemente, el deterioro cognitivo o la demencia es algo progresivo. No es algo que podamos revertir, no es algo que podamos curar, pero sí podemos retrasar. No es lo mismo que, no sé, si mi familiar tiene 70, 80 años, que su deterioro vaya totalmente como una resbaladilla,
para que lo vaya yo frenando, entonces lo mantengo un poquito y a lo mejor iba a haber otro declive, pero lo logro mantener otro poquito y entonces realmente el deterioro va a ser mucho menos y la calidad de vida va a ser mucho mejor. Ese es otro de los objetivos más importantes de lo que hacemos en neuropsicología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conservando la independencia. Si nos ponemos a pensar a quién de nosotros nos gustaría que nos tengan que vestir, que nos tengan que poner un pañal, que nos tengan que alimentar. Todos nos gusta nuestra independencia, ¿no? Desde el niño chiquito que está yo solito, o sea, siempre estamos buscando esa independencia. Y ya que la tenemos, imagínense perderla. Qué angustia para el adulto mayor y también para la relación de los hijos. Como hijos no nos imaginamos tener que llegar a eso. Entonces, qué mejor que conservar esa autonomía. Ahora, ¿cómo la vamos a conservar? Muchas veces tenemos la idea de al adulto mayor, hay que consentirlo, ya que descanse. Descansamos una semana, descansamos unas horas, pero descansen 20 años, 30 años de su vida. Yo creo que yo me volvería loca descansando 30 años. Y creo que cualquiera de nuestros adultos también. Entonces, me ha tocado muchas señoras que me dicen, es que yo quiero seguir cocinando y no me dejan. Yo quiero barrer y me dicen que me siente, que ya me toca descansar. Y si a lo mejor ese fue el rol de la persona en la familia, cuidar, atender, proteger, mandarla a descansar, no es algo que la persona desee, al contrario, le sienta mal. A lo mejor, no sé, le gustaba cuidar sus plantas, pues vamos a adecuar, a lo mejor no se puede agachar, se nos puede caer y puede salir contraproducente, pero ¿y si le pongo una mesa alta? ¿Y si le pongo sus macetas y su tierra y le acerco una silla y la dejo sembrar y cuidar sus plantas desde ahí? Y si a lo mejor no la voy a dejar trapear, pero y si le doy una escoba y yo le voy ayudando y la voy acompañando, entonces, adecuando las actividades, puedo mantener esta independencia de mi paciente. Brindar un espacio de diálogo y acompañamiento. Sí, de repente a lo mejor dicen ciertas cosas que no son prudentes, que a lo mejor en el espacio no son adecuadas, a lo mejor ya perdieron el filtro y lo que piensan no los van a decir, pero no, cuando los regañamos, ¿qué les ocasionamos? ¿Qué siente el adulto mayor que ya lo regañan sus hijos, sus nietos, que ahora todo el mundo los regaña? ¿Qué sentirán? Sí, recuerdo que mi abuela siempre decía, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, porque no es lógico. No es lógico que a la abuela, sus hijas, sus nietas y todo el mundo ahora le esté diciendo qué hacer. Saca mucho de onda, está cambiando los roles de la familia. Entonces sí, nos tocará acompañar y a lo mejor hay cosas que no le vamos a poder permitir hacer, pero ¿cómo se lo vamos a decir? Va a ser muy importante y muy diferente en el impacto que va a tener y en cómo va a actuar con nosotros. Cuidar el estado cognitivo y emocional. Sí, a lo mejor neuropsicología trabajo con la mente, trabajo con funciones cognitivas, pero no puedo descuidar lo emocional. En algunas ocasiones en mis consultas tengo mis ejercicios preparados y más una señora me encanta que ve los ejercicios y los hace a un lado. Y yo así de, pero entonces, y le vuelvo a enseñar la hojita, sí, 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 y me la vuelve a hacer a un lado. Y al principio me daba una angustia así de, pero es que viene a trabajar. ¿Qué le voy a decir a sus hijos? ¿Qué le voy a decir a su esposo que no trabajamos? Pero después dije, ¿y si necesita hablar? ¿Y si necesita contarme a mí las historias que ya le contó 50 veces a su esposo y a sus hijos y para mí es una novedad? Pues entonces ese espacio vamos a hablar y ya las tareas las hará en casa o las haremos otro día. Pero es bien importante saber qué necesita mi adulto mayor. A lo mejor habrá momentos sí para trabajar, habrá momentos para escuchar. Porque si descuido la parte emocional, la parte cognitiva tampoco va a mejorar. Ya nos decía, si tengo un paciente deprimido, no va a haber mejoría, que no va a tener ganas de mejorar, no va a tener ganas de hacer nada. Sin embargo, si yo trabajo y le doy un espacio de diálogo, a lo mejor los ejercicios que le pongo tienen que ver con lo que le emociona, a lo mejor y un día tejemos, a lo mejor un día platicamos de sus plantas, eso va a dar también motivación, va a dar emoción y va a querer hacer las cosas de mejor manera. ¿Cómo lo voy a hacer? Podemos trabajar en casa y con la familia, podemos tener intervenciones individuales y también podemos tener intervenciones grupales. En casa, ¿qué tenemos que hacer? Son muchos los aspectos que podemos cuidar y trabajar desde casa. Por ejemplo, la orientación. Es súper común que el adulto mayor me diga, ¿y para qué quiere saber qué día es si ya no trabajo? Si da lo mismo si es lunes, martes, miércoles, todos mis días son iguales. Bueno, entonces voy a hacer algo para que sus días no sean iguales.
Entonces, a lo mejor los lunes te toca ir con Ana, los martes te toca ir al parque, los miércoles te toca visitar a tu hija tal. Y entonces, de esa manera, hasta ya tiene una referencia. Si le digo, ¿qué día es hoy? Ah, bueno, ayer fui al parque, entonces voy los martes, entonces hoy es miércoles. Nosotros sabemos qué día es porque, trabajo de lunes a viernes, entonces hoy no trabajo, es sábado. O tengo algo que hacer mañana, entonces es domingo. Y entonces tenemos un referente para saber qué día es. Pero si no hay nada que les dé ese referente, pues sí es muy fácil que se desubiquen. ¿Por qué es tan importante que estén ubicados? Porque es lo que nos tiene en la realidad. Si no sé qué día es, si no sé dónde estoy, si no sé cómo me llamo, me estoy desconectando de la realidad. Entonces les podemos poner a lo mejor un calendario que vaya tachando todos los días. Una señora, por ejemplo, está anotando, hoy hice todo esto. Y me dice, me está sirviendo para memoria, porque había veces que ni siquiera me importaba qué desayuné hoy, qué voy a desayunar mañana, quién sabe. Dice, y ahora al hacer el registro todas las noches, si no me acuerdo, es así de, a ver, sí, ¿qué desayunaste hoy? ¿Qué fue lo más importante de tu día? Y está llevando como su diario. Y solita se ha dado cuenta de los cambios tan grandes que ha tenido en sí misma por ese diario que está llevando, porque además le emociona, se da cuenta de qué pasó, qué le gustó, qué no le gustó del día, le permite prospectar así de qué voy a hacer mañana. Y entonces eso es algo, son cosas tan sencillas, pero que tienen un impacto muy importante en nuestro cerebro. La estimulación cognitiva. Para que realmente sea estimulación cognitiva, tiene que ser algo diferente a lo que hacían habitualmente. Escucho mucho de personas que me dicen, es que todos los días hace su sopa de letras. ¿Desde hace cuántos años? Si ya lleva 5 años, 10 años haciendo sopas de letras, ya no es estimulación cognitiva. Ya lo tiene súper automatizado y entonces es como recorrer la misma calle con ojos cerrados. Para que sea estimulación cognitiva, tiene que ser algo nuevo para que cree nuevas conexiones neuronales. Entonces, no hace sopas de letras. Si se las pongo, ahí sí. No hace crucigramas, pues le dejo hacer crucigramas, hacer rompecabezas, hacer sudokus. Tengo también una paciente que está fascinada con los sudokus y me encanta que además lo está llevando a la vida cotidiana, porque me dice, si aquí puedo, no voy a poder hacerlo otra cosa de mi día. ¿Cómo no voy a poder resolver eso? Si ya pude resolver esto que estuvo difícil, entonces puedo con cualquier cosa. Entonces, fíjense hasta la motivación que algo que está haciendo en papel y lápiz lo está generalizando a su vida cotidiana. Porque a lo mejor era algo que no hacía, ya no se ubicaba aprendiendo a hacer cosas nuevas o haciendo cosas nuevas. Entonces, todo eso tiene un impacto muy positivo, no solamente en hacer o no hacer un sudoku, sino en la percepción que se tiene de uno mismo. ¿Qué no debemos de hacer? Tener al adulto mayor sentado en un sillón frente a la tele, con el radio o incluso con un libro que a lo mejor lo tiene desde hace 3 años y que nada más no avanza. Eso no debemos de hacer con el adulto mayor. ¿Qué sí podemos hacer? Salga a hacer actividades al aire libre, aunque sea algún estiramiento. No necesita un ejercicio de alto impacto. Cualquier estiramiento o algo de actividad física le va a sentar de maravilla. Pintar, regar sus plantas, bailar, acercarse a la tecnología. Tenemos la idea de que no va a poder, no le va a gustar, pero cuando se dan cuenta que a partir de la tecnología o con ella se pueden comunicar con otras personas, pueden ver fotos de sus nietos, pueden hablar con sus amigos, solitos la buscan. Ahorita para un taller, muchos de los que nos buscan son directamente el adulto mayor que nos vio en Facebook y que vio que vamos a dar un taller. No necesariamente son los hijos, es el darles el espacio para que se acerquen a ello. Y muy, muy importante, la socialización. Se ha visto que es uno de los aspectos más importantes para mantenernos saludables mentalmente. Si tenemos al adulto mayor aislado en su casa, esperando que suene el teléfono para ver si sus hijos le hablaron, porque es su único contacto con la sociedad y su único contacto emocional, eso va a hacer que se deprima y eso va a hacer que le afecte mucho más. Muchas veces nos dicen, no, gracias, no quiero socializar, pero también es como una defensa. Pero ya que están aquí, la verdad es que lo disfrutan un montón. Necesitan ese contacto. No es lo mismo, les decía, que nos cuenten a los familiares la misma historia, que es así de, sí, ya sé, pasó esto y esto y esto. Y por más que nos queramos emocionar, a las 100 veces ya no es lo mismo, ya a veces cansa. Es una realidad. Pero si se la cuenta a alguien nuevo, pues es una historia nueva. Y entonces se nota que está emocionado, se nota que está contento escuchándole y entonces también hay esa emoción por contarla con alguien más. Y como les decía, mantener la autonomía.
en cuestiones como cocinar. Ok, me da cosa que agarre el cuchillo, me da cosa que deje la estufa prendida si ya tiene un deterioro. Puedo acompañar, a lo mejor no lo va a hacer sola, pero vamos a cocinar juntas, o vamos a cocinar algo frío, o prepara una ensalada, algo que no ponga en riesgo a nuestro adulto mayor. A veces sí necesitan el cuidado con el uso de sus medicamentos. A lo mejor es de las primeras cosas en las que van a perder la autonomía, que sí es un riesgo importante. Si se toma 2 veces el mismo medicamento, es un sedante o es algo así como muy fuerte, pues obviamente va a tener una repercusión importante. Pero, ¿y si le pongo un pastillero? ¿Y si solamente le dejo el pastillero del día y no hay pierde? No hay manera que se tome doble pastilla. O sea, como buscar la manera de no quitarle esa autonomía. El manejo del dinero. Muchos adultos mayores es de lo primero que se quejan, de ya no me dan dinero, ya no me dejan pagar mis cosas, porque es como infantilizarlos, ¿ok? Están perdiendo dinero, están gastando de más, a lo mejor ahorita ya no hacen las compras de la tele, pero también era como una queja continua así de todo lo que ve en la tele lo quiere comprar aunque no sirva para nada, pero dejarles dinero para que sientan que están ellos manejándolo, porque si no, vamos entorpeciendo más ese proceso, ¿no? Ya no cocina, ya no hace nada solo, ya no maneja dinero, entonces, ¿qué sí hace? Entonces, entre más actividades le quitemos, más favorecemos que el deterioro siga avanzando. El tener cuidado de su persona, ¿no? A lo mejor sí, es más rápido, te baño, te visto y ya nos podemos ir. ¿Y si empezamos un poco antes? ¿Y si nos levantamos más temprano y te bañas tú solita y yo estoy aquí afuera, te dejo sentada en la regadera y a lo mejor sacamos la ropa juntos y tú te vistes sola? Vivimos con mucha prisa y el adulto mayor se tarda más. Sí, es una realidad, pero podemos bajarle el ritmo un poquito, darle ese espacio para que se tome su tiempo y pueda hacer sus actividades. Y hay veces que ya no van a poder caminar por sí solos, pero a medida de lo posible, a lo mejor darle una ayuda, darle un bastón, acompañarlo, sí, obviamente no dejar que se nos caiga o algo, porque es de mucho riesgo una caída en el adulto mayor, pero como les decía, hacer las adecuaciones necesarias para poder acompañar a nuestro adulto mayor. En la intervención individual, ¿qué vamos a hacer? Eh, Creo que estamos en un momento muy padre donde tenemos un montón de herramientas. Es muy importante que nuestras intervenciones sean individualizadas. Ya les decía, si no le interesa, no va a ser, no nos va a servir. Entonces, que sea de su interés para que motive. Pero tenemos, por ejemplo, apenas iniciamos aquí en la clínica con el uso de una plataforma que se llama Neuronop. Podemos empezar a incluir a los adultos mayores con el uso de la tecnología. A veces una limitación de la terapia individual es que los vemos una vez por semana. Realmente es caro el cuidar a un adulto mayor, que más quisiéramos tenerlos aquí todos los días, pero pues no es posible. Este tipo de plataformas nos permiten, va, vienes una vez a la semana, pero te dejo tareas para el resto de la semana. Y entonces ya no son tareas a lo mejor de papel y lápiz, que a veces se aburren, que a veces se les pierden, o por ejemplo un señor las escondía, que no las hacía y desaparecían misteriosamente sus hojas. Y entonces aquí con este tipo de plataformas se puede meter a la computadora, tiene sus ejercicios, solito le califica, tiene la parte como de que te va diciendo cómo vas y entonces mantenemos al adulto mayor activo durante toda la semana. Y ya forma parte de su estructura, forma parte de su día, todos los días a las 10 de la mañana me siento a hacer mi ejercicio. O podemos también hacer actividades, no solamente de papel y lápiz, sino trabajar las diferentes funciones cognitivas. Por eso siempre es muy importante iniciar con una evaluación. Podemos tener demencia frontotemporal, Alzheimer, vascular, hay un montón de demencias, pero nadie la vive igual. Entonces, mi paciente específicamente, ¿qué necesita? ¿Qué función es la que está fallando para que entonces mi programa vaya en función de lo que necesita mi paciente? Y la intervención grupal. Tiene poco que empezamos ya a hacer estos grupos, de hecho estamos por empezar con uno y es bien bonito porque justamente trabajamos esa parte de la socialización. Sí, es muy lindo el trabajo uno a uno, se hace una relación muy linda con los adultos mayores en terapia, pero hay cosas que yo no entiendo, cosas de su época que a lo mejor me cuentan las referencias o me platican de canciones o así, y pues voy aprendiendo un poco de sus cosas, pero pues no, no todo. Y entonces cuando estamos en grupo se ponen a contar de la canción que bailaron en su boda y es así de yo también la conozco y a veces hasta se ponen a cantar, ¿verdad, Pau? Y entonces es bien bonito cómo se empiezan a integrar y entonces empieza a cambiar su ánimo
veíamos apenas en un grupo de 90 y contando, que a ellos también les da sentido de, oye, yo ya también tengo algo que contar. Porque a lo mejor llegan los hijos, los nietos, y dicen, es que pasó esto en la escuela o pasó algo en el trabajo, y los adultos que nos cuentan lo del pasado, porque en su día a día no hay novedad. Pero están en un grupo y entonces sí te pueden contar, fíjate que mi amigo me contó esto, o fíjate que ya hizo un amigo nuevo, o fíjate que pasó esto en el grupo, entonces ya también tienen algo nuevo que aportar y ya no se aíslan en una reunión familiar porque ya sienten que tienen algo también para compartir. Y ahora pasamos a otro tema muy importante, que es el cuidador. Bien, gracias, bienvenidos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, bien con la información, es Importante, gracias. Irrelevante, es importante y relevante para ustedes, para su familia, para las cosas que están experimentando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Aira Sarkis, soy psicoterapeuta y soy parte también de Nova Mind. Y bueno, en este trabajo colaborativo e interdisciplinario, nuestra intención es también llevar estas charlas para crear como esta visión de lo que a veces sucede en nuestras casas o con alguien importante en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir platicando de este tema y es el paciente y su cuidador. Y en este punto nosotros debemos de reconocer que el paciente y su cuidador van a estar enlazados por diferentes factores. Me voy a pasar de aquel lado un poquito. Entonces, entre esos factores que nosotros debemos de ver es cómo se enlaza la historia de vida entre el paciente y su cuidador, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque esto tiene una condición y consecuencia. Cuando nosotros asumimos tomar el rol de cuidador en un adulto, con un adulto mayor, debemos de saber que hay condicionantes que favorecieron una buena relación o que bien nos van a ayudar, ¿no? En este momento de cuidado o que bien pueden entorpecer la situación. El adulto mayor va a presentar estos desafíos a lo largo del proceso de enfermedad o de deterioro que esté pasando, por lo cual es súper importante que nosotros sepamos y reconozcamos esos desafíos de envejecimiento y también que lo acompañemos en esta reflexión sobre el legado de su vida, porque el legado de vida es súper importante. De repente, creo que por normas socioculturales en nuestro país, el valor de la vejez está un poco abajo de lo que en otros países es tan valorado, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos fijamos en esto, vamos a poder ser esa fuente de apoyo y compañía, aunque también van a venir retos, pero también debemos de ver que hay ciertos satisfactores en el cuidado del adulto mayor. Otra cuestión son los retos de la edad. Debemos de saber que en el envejecimiento van a venir una serie de situaciones y posibles problemas asociados con la pérdida de salud y también la pérdida total de nuestros seres queridos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los retos, porque mantener esta conexión emocional mientras estamos pasando por un proceso de enfermedad o de cuidado que va fuera de lo tradicional, es importante reconocerlo. Los adultos mayores normalmente pueden tener estos sentimientos de soledad que también Ana y el doctor ya nos comentaban y tener esta conexión emocional con ellos, por eso se convierte en algo tan importante. Y bueno, ¿qué significa cuidar? ¿Alguien me puede ayudar a leer qué significa según la Real Academia Española? ¿Qué significa cuidar? Con inteligencia, atención y solicitud de la ejecución de asistir, guardar, construir. Así es, muchas gracias. Y esto significa cuidar y a veces damos por sentado, ¿no? Lo que significa cuidar en nuestra vida, pero la historia del cuidar viene desde cómo nosotros aprendimos a ser cuidados, ¿vale? Desde los cuidados que nosotros recibimos, incluso de este adulto mayor que tal vez hoy nos toca devolverle esa situación.
Y vamos a ver algunas situaciones en qué momentos cuidamos en enfermedades que están presentes, que tal vez provocan una incapacidad y que tienen que ver con lo que ya mencionó Ana y el doctor Hugo. Cuidamos frente el apoyo ante el funcionamiento familiar, es decir, a veces tomamos esta postura de cuidar porque no hay nadie más que lo pueda hacer. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver algunas características de los cuidadores y quién cuida, ¿va? Y también significará entonces la adopción de nuevos roles para proveer atención y asistencia. Es decir, yo tengo que hacer nuevas tareas que antes ni tenía idea de cómo se hacían, ¿no? Que antes no hacía, no estaban dentro de mi día, pero que ahora debo de adoptar como parte de responder a una necesidad que sucede dentro del contexto y entorno familiar. Por lo cual, hay algunas características de los cuidadores de adultos mayores que normalmente suelen ser las hijas, las esposas y nietas, ¿no? Esto está entre un 60 y 87% y esto sucede mucho en pacientes hospitalizados o que están en casa. También suelen ser las esposas o madres que a veces tienen la misma edad, ¿no? O son a veces hasta más grandes. Resulta que también las mujeres tenemos una situación de resistencia física contraria a los hombres y entonces eso a veces las convierte en cuidadoras de alguien de su misma edad. También hay que saber que el cuidador tiene y se convierte en una población en riesgo de sufrir enfermedades psíquicas, emocionales. ¿Por qué? Porque precisamente sus retos es adaptarse a estos nuevos roles junto con las tareas que ya tiene asignadas social y culturalmente. Otra cuestión es que a veces se puede percibir esta ayuda como parte normal de la relación. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cuidarlo porque es lo que toca. ¿De acuerdo? Es una frase común y esta a veces suele ser una carga. Por eso es importante identificar por qué lo hago, para qué lo hago, identificar los propósitos que a veces tienen que ver con este entorno de compasión, ¿no? O sea, la compasión no es un concepto de lástima o de situación de nos toca, sino la compasión tiene que ver con esa habilidad y esa virtud más allá de la empatía. Está de hecho relacionada con la empatía, en donde se reconoce que alguien necesita mi ayuda y yo puedo brindarlo. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa postura, nosotros también podemos ver y afrontar de una mejor manera estos retos psíquicos y emocionales que pueden surgir, porque se estima que hay una sobrecarga, es decir, hay una carga de más, ¿no? Que se presenta cuando hay estas actividades de cuidado y se presenta en al menos 30% de los cuidadores principales. Y tener esto en cuenta nos puede llevar a vernos clínicamente vulnerables. ¿Y clínicamente vulnerables ante qué? Ante la ansiedad, ante depresión o sensación de impotencia. Pero también es súper importante saber que así, bueno, vamos a ver aquí algunos factores estresores del cuidado, pero también les quiero poner la otra cara de la moneda. Algunos factores estresores son la aparición, ¿no? De trastornos psiquiátricos que tal vez a quienes han sido mamás, recordarán cuando recién estaban en la crianza de niños pequeñitos, más o menos aparece como lo mismo, ¿no? Porque alguien más necesita tu ayuda, tu apoyo, tu orientación y parecen este tipo de trastornos psiquiátricos que tienen que ver con no solamente depresión, sino también trastornos del sueño, problemas alimenticios. También hay una limitación del tiempo dedicado hacia sí mismo. Es decir, el cuidador al aumentar, ¿no? Actividades que tienen que ver con el cuidado, reduce actividades que tienen que ver consigo mismo. Por lo cual puede provocar estos sentimientos de carga u opresión constante que traen desesperanza. Pero la otra cara de la moneda es que también
cuidar a un familiar tiene consecuencias positivas, es decir, tiene satisfactores positivos, como el hecho de tener esta gratificación personal. Es decir, me siento bien porque aparte de ser una obligación familiar, para mí esta persona es importante. Hay afecto, hay una relación que surge desde el afecto y da sentido a la vida, ¿no? O sea, sí, puede ser que es lo que me toque, pero lo recibo con gratitud y apoyo. Otra cuestión es que hay reciprocidad del afecto y amor que se recibió en el pasado. O también adquisición de nuevas capacidades y percepción del buen cuidado va a tener que ver con estos significados que nosotros tengamos acerca de eso. ¿De acuerdo? Es decir, para que mí, ¿qué significará tener bien cuidada a una persona? ¿Qué es importante para mí? ¿Les viene alguna palabra a la mente? ¿Qué es amor? ¿No? Lo hago por amor y le doy amor mientras lo cuido. ¿Va? ¿Alguna otra palabra que se les venga a la mente que tenga que ver con estos aspectos del buen cuidado? Consideración, ¿no? Y tal vez esta consideración surja desde la compasión, ¿no? Desde el hecho de ver que esa persona que hoy es vulnerable, me necesito y al necesitarme yo puedo hacer algo por ella en mi capacidad completa o incompleta de ser humano, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también a saber que el bienestar y la salud mental del cuidador va a depender también de lo que hagamos por el adulto mayor, ¿va? Porque no solamente es, ok, recibo la carga, pero yo qué puedo hacer por él. Por ejemplo, Ana daba algunas opciones de lo que podemos hacer por él. Vincularlo a grupos, ¿no? A grupos de trabajo en donde él siga socializando, donde tal vez la carga de cuidado sea más equilibrada porque estamos repartiendo como en actividades que sean importantes para él, ¿va? Como por ejemplo, cuando las escuelas se crearon hace muchísimos miles, bueno, no miles de años, cientos, algunos años, y la escuela se creó para institucionalizar a que los niños tuvieran un espacio, ¿de acuerdo? Es igual con el adulto mayor, se institucionalizan espacios para que el adulto mayor pueda seguir socializando. Y entonces esta carga social esté de una mejor manera distribuida y que el adulto mayor se pueda seguir desarrollando en las habilidades, muchas habilidades que ha acumulado a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, estas motivaciones del cuidar vienen pues somos familia, ¿no? Por eso se llama familismo. Somos familia y entonces me toca cuidar. Es una de las principales motivaciones. Hay muchas motivaciones, pero aquí les puse las tres principales, ¿va? Otra motivación es la ganancia material. Puede ser un acuerdo dado con nuestro adulto mayor de, ok, si tú me cuidas, mijito, te va a tocar esta herencia, ¿vale? Este, entonces, son ganancias materiales y no tiene que ver nada el interés aquí compuesto ni nada por el estilo, sino pues es parte de ser familia y saber que también ese adulto mayor tiene algo para nosotros en términos de ganancias materiales. Y otra cuestión es la presión social, te toca porque eres su hijo o su hija, ¿vale? Esta presión social a veces puede ser muy fuerte porque está visto que ser familia es uno de los factores que trae mayor satisfacción, más que las ganancias materiales y la presión social. Es decir, lo cuido porque es mi familia, es alguien que me dio cuando yo necesitaba ese apoyo, cariño, y acompañamiento, y hoy me toca a mí. Y esto tiene que ver con equilibrar también la salud mental y el bienestar del cuidador, pero también la del adulto mayor, con equilibrar estas motivaciones con lo que nosotros como cuidadores podemos sentir. ¿De acuerdo? La autorrealización se fortalece tal vez nuestro darnos cuenta que sí podemos cuidar a alguien y proveerle lo que necesita en esta etapa de su vida y enriquecimiento personal,
Y esto mismo va a suceder en el adulto mayor, ¿no? Porque va a estar acompañado. La autoestima tiene que ver con la valoración de nosotros mismos. También la capacidad de sentir, bueno, la, la capacidad de sentir que somos capaces de hacer algo, ¿no? Es decir, que seguimos siendo capaces de poder avanzar. Por ejemplo, que un adulto mayor se sienta capaz de convivir con personas de su misma edad fortalece su autoestima, pero al mismo tiempo el cuidador tiene como esta sensación de, ok, está haciendo lo suyo, como cuando somos mamás y decimos, el niño está haciendo lo suyo allá en la escuela, ¿no? El niño está en sus propias actividades que le corresponden y se está desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, en la satisfacción en el rol es otro punto súper importante porque en medio de eso está el agradecimiento, el afecto por la persona cuidada, está el compromiso, la compasión y la generación del legado. Esto es súper esencial porque también los adultos que cuidan adultos mayores están transmitiendo un legado a las generaciones más pequeñas. ¿No? O sea, cómo se cuidan, no solamente yo cómo te cuido a ti, sino tú tal vez cómo me cuidarás a mí. ¿Va? Y esto es súper importante saber que necesitamos satisfacer las necesidades desde la especialización. Es decir, a veces no somos expertos en estos temas. Bueno, la mayoría de las veces no. E incluso los profesionales tenemos un reto muy grande porque la etapa de adulto mayor pues ha sido estudiada con mucho más profundidad hace unas décadas, ¿no? Pero antes el adulto mayor pasaba muy desapercibido, ¿no? Y entonces es ahorita estar construyendo también conocimiento en esas áreas, darse cuenta de, ¿no? O sea, tener especialistas en adultos mayores que puedan enseñarnos cómo lograr estas necesidades, satisfacer estas necesidades de cuidado y tener buenos resultados y poderle brindar oportunidades al adulto mayor, porque a veces uno pensaría, hay una sopa de letras, hay un rompecabezas, ¿no? Sin embargo, son pequeñas oportunidades que siguen conservando una estabilidad en su vida, ¿no? Una conexión con la vida. Y eso es súper esencial. Algo súper importante con lo que quiero ir cerrando es que somos historias. Los seres humanos somos historias que se conectan unas a otras. Y podemos ver que hay la esperanza cuando vemos a un papá y un niño chiquitito, vemos esperanza, ¿no? O sea, vemos esta esperanza de un desarrollo futuro. Y cuando vemos a una persona mayor, vemos un legado. Y dice esta frase, saber que la condición de fragilidad nos pertenece a todos y que el cuidado mutuo es el único que puede hacernos sobrellevarla. ¿De acuerdo? El cuidado mutuo. Y el cuidado mutuo se enseña desde las generaciones pequeñitas, pero ellos observan lo que pasa con los adultos. Muchísimas gracias. Y todavía no me voy, porque para terminar quiero invitar aquí a que nos acompañe Paola, Paola Diegues, psicoterapeuta también de la clínica, que nos va a explicar un poquito más de algunos temas que tenemos aquí en la clínica, ¿verdad? Ujú. Sí. La clínica, pues pasar al frente es comentarles que vamos a dar un taller de estimulación cognitiva a adultos mayores. Empieza ya la próxima semana, el próximo martes. Va a durar un mes y va a ser los martes y los jueves de 10:30 a 2. Y pues es muy bonito porque es un grupo de varios adultos mayores que ahí trabajamos justo habilidades cognitivas, memoria, atención, funciones ejecutivas como de planeación, pero también es súper importante la socialización. Entonces creo que es muy benéfico que estén en grupo
y pues también ahí pueden compartir sus historias, trabajamos como la memoria autobiográfica y que nos cuenten como cómo ha sido su vida. Y pues la verdad, ya participé en uno y es muy bonito ver cómo se va construyendo el grupo y justo ellos se sienten en la confianza de pues poder compartir sus historias, el espacio y que ya al final del taller pues ya no se quieren ir, ¿no? Y hay varios que justo regresan, o sea que han tomado varios talleres y pues cada taller es distinto, entonces es muy bonito como poder acompañarles en pues sí, en este proceso. Entonces, si tienen algún adulto mayor en la familia o conocido que les gustaría asistir, pues son más que bienvenidos y pues eso sería todo. Ojalá se animen porque es una gran oportunidad. Sí. Y bueno, dentro de este contexto también es súper importante recalcar que las actividades que se hacen acá en la clínica precisamente tienen esta connotación interdisciplinaria, ¿verdad? Y que estas charlas tienen que ver con, te digo yo, con proveer estas charlas se tratan de psicoeducación y es especializarnos en los conceptos de salud mental para poder saber y dar dirección a nuestras propias conductas personales y apoyar a la comunidad. Y bueno, dentro también del taller de estimulación cognitiva es Ana, quien está al frente de este taller. Y como dice Pau, ¿no? O sea, suceden cosas, no solamente en términos de cuestiones objetivas que los adultos se van a llevar a sus casas, ¿no? Los ejercicios, sino también suceden otro tipo de cuestiones importantes, ¿no? ¿Quieres platicar un poquito más? Sí, como decía Pau, también se trabaja mucho esta parte emocional, ¿no? Creo que en el último grupo fue muy bonito y enriquecedor, no solamente para ellos, sino para todos los que estuvimos ahí, el cómo nos hablaban de que están agradecidos, que cómo están viviendo ellos también esta etapa de la vejez. Y creo que esa es una parte importante para nosotros, ¿no? Cómo vamos resignificando la parte de la vejez y como no verla como algo negativo, como nos decía Sai, ¿no? Lamentablemente para muchos es una etapa así de no querer llegar, porque la vemos como que faltan cosas, como que vamos perdiendo ciertas cosas, pero también es una etapa que tiene muchas bondades, ¿no? Entonces creo que a través del trabajo con ellos podemos también resignificar y percibirla de otra manera. Así es. Y bueno, algo también súper importante, Ana, que te quiero preguntar para que sepan, ¿no? Si ustedes tienen un adulto mayor en casa, ¿no? Y de repente dicen, ok, ¿cada cuánto se oferta el taller? Aproximadamente cada cuánto se oferta el taller. Ahorita el último fue hace 2 meses, sí. Se nos han atravesado que si Semana Santa, que si ahorita verano, entonces más que nada vamos en función de las fechas, con la idea y la intención de ya hacerlo con más regularidad y por ejemplo ahorita que acabemos el taller, vamos a iniciar con un club de lectura para adultos, porque también creemos que la lectura es un muy buen hábito y un muy bonito hobby, pero también es muy solitario. Entonces, como justamente buscar esta parte de la interacción, de no solamente lo que leí yo sola en casa, sino también poderlo compartir con alguien más. Mientras que además les vamos dando como algunos tips, ¿no? De por qué sirve leer, de qué manera puedes leer mejor, a lo mejor cómo preparar tu espacio para leer, algunos ejercicios también como de comprensión. Porque no sé si les ha pasado que de repente ves un libro y dices, lo leí, no lo leí, de qué se trataba, porque a lo mejor lo leemos muy superficialmente y cuando lo queremos volver a ver, realmente la mitad de la información se nos borra. Entonces, ¿cómo también favorecer esa parte de que la información que leamos se consolide bien? Ese lo vamos a iniciar el 24 de julio, que va a ser justamente terminando el taller de adultos mayores. Vamos a iniciar con esta parte del club de lectura. Aquí mismo. Y es a partir de 60 años. Okay. Club de lectura, vamos reunidos una vez al mes y todas las semanas vamos a estar teniendo como los niños de información y el día que nos reunamos del curso del grupo, sí, 10 minutos como para explicarles algunos tips sobre la lectura y bueno, nada más hacer la reunión una vez al mes, los jueves en la mañana, pues vamos a alguien quiera
y esté dispuesto a acompañarnos. Muy bien. Gracias. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas, ¿les parece si nos ayudan a calificar nuestra charla? Antes de... Ah, sí, sí, perdón, ¿verdad? Bueno, para profundizar un poquito en Sí. el tema que vimos el día de hoy, también vamos a abrir un taller el 19 de julio, donde van a ser 3 horas y, por ejemplo, ahí sí profundizaríamos mucho más en los temas del cuidado del adulto mayor. Por ejemplo, Sai trabajaría con la parte como más emocional, algunas estrategias para el cuidado del adulto, para lo mismo. Para uno mismo, para el cuidador, estrategias para el cuidador y también recontextualizar, ¿no? O sea, estas preguntas, estos mitos que tal vez vemos específicamente en el adulto mayor que atendemos, ¿no? O sea, cómo reinterpretarlas, ¿no? Desde el aspecto de psiquiatría y neuropsicología y cómo atenderlas, ¿no? Ir hacia eso especializado que nuestro adulto mayor requiere. Es como cuando me remonto a la parte de cuidado, ¿no? Cuando somos mamás primerizas y decimos, ah, ya se le escurrió aquí el moquito, debemos ir rápido al doctor, ok. A veces lo hacemos porque no sabemos cómo cuidar, ¿no? Y lo mismo pasa, o sea, esa misma experiencia se repite con los adultos mayores porque no sabemos cómo hacerlo y tener la orientación médica, psicológica y neuropsicológica, que es pues todo lo que pasa a nivel cerebro y que se refleja en la conducta es súper importante, ¿vale? Y bueno, ahora sí, vayan pensando en sus preguntas y respuestas, bueno, más bien en sus preguntas y me voy a regresar tantito. Ahorita vamos a seguir con los anuncios parroquiales. Ayúdennos, por favor, a responder esta breve encuesta que siempre nos ayuda a seguir mejorando, a dar temas para ustedes, ¿no? Planearlos. Estamos dando temas cada mes, probablemente lo hacemos cada 2 meses a partir de agosto. Son temas enfocados a educar a la familia, son temas que tienen que ver con niños, con adultos mayores, con temas especiales, cuestiones de violencia, depresión, ansiedad. Pues es importante para nosotros su valoración, sobre todo para saber qué tipo de temas también estaría como interesados en escuchar. Vamos sobre la plática de duelo. Ay, ¿cómo se cambió el título? No le hagas caso al título. Esa misma nos puede servir. Gracias. Me estoy regresando. El duelo. Y el último anuncio es que a partir de julio vamos a iniciar con una nueva manera de hacer evaluaciones. Van a hacer evaluaciones a partir de niños de 6 años hasta adultos de 80 años. Estas evaluaciones son con el uso de realidad virtual, lo que nos permite hacer una evaluación, como se dice, más ecológica. Muchas veces en las evaluaciones estamos en un espacio contenido, en un espacio donde no hay distracciones, como que todo es más cuidado, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que obviamente podemos observar, pero hay otras que se nos escapan. Entonces las evaluaciones con el uso de realidad virtual nos permiten ver cómo se desempeñaría en el ambiente. Entonces podemos evaluar cuestiones de memoria, si hay o no déficit de atención en los niños, y en el caso de los adultos mayores, principalmente son temas de memoria, y después lo que va a seguir es, a través de realidad virtual, trabajar como actividades de la vida diaria sin exponerlos a esas actividades, sino como ejercitarlas o practicarlas mediante la realidad virtual y después poderlas llevar a cabo en la vida cotidiana. Muy bien. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Los costos. Sí, claro. Sí, con gusto.
se los compartimos a Paola. Ok, muy bien. También no podemos comentar, sí. Pues muchísimas